¿Qué tal, profesor? Buenas noches. No, eh, en esa oportunidad vamos a presentar lo que es el impacto económico tras el COVID-19. La ley que vamos a exponer en este caso es la Ley de Reactivación y Promoción Económica, ¿no? Los integrantes que ha elaborado este trabajo es mi compañero Carlos Panduro Putpani y el que le habla, César Ramírez Guerrero. Vamos a hacer una pequeña introducción. La economía peruana experimentó un fuerte impacto debido a la pandemia. Eh, uno de estos, uno de estos impactos que ocasionó fue la caída del PBI en el 2020. Durante ese año, la economía contrajo un 11,1%, que fue la tasa más baja de las últimas 3 décadas, ¿no? Como segundo impacto fue la respuesta gubernamental. El gobierno peruano implementó medidas, ¿no?, similares a las de los países avanzados para enfrentar esta crisis. Sin embargo, las dificultades para contener la enfermedad y la magnitud de la recesión revelaron debilidades estructurales en la economía peruana. Otro impacto fue las oportunidades en el cambio. A pesar de los desafíos, las crisis también presentó oportunidades. Eh, Perú debió aprovechar esta ventana para adoptar reformas necesarias desde antes de la pandemia, ¿no? Entonces, continuando con la exposición, vamos a revelar cuáles fueron también otros impactos, pues, ¿no? Y algunas medidas que se tomaron para, eh, para poder que surgiera económicamente el país, ¿no? Algunas de las medidas que se contemplaron fueron el programa de garantías del gobierno para créditos a empresas, ¿no? Eso fue llamado como el Fondo de Apoyo Empresarial. El Estado otorgó garantías para préstamos eh, por las entidades financieras a pequeñas y medianas empresas, más conocidos como los pymes, así como a grandes empresas, para ayudarles a mantener su liquidez y operatividad durante la crisis. Otra medida fue la suspensión temporal de pagos de tributos. Se establecieron facilidades para que las empresas efectuadas por la crisis pudieran postergar el pago de impuestos y contribuciones sociales, con el fin de aliviar su carga financiera, ¿no? Otra medida que se tomó fue los subsidios para el pago de planillas. Se otorgaron subsidios a empresas que mantuvieron o aumentaron sus planillas de empleados como una medida para preservar el empleo durante la crisis, ¿no? Por último, una de las últimas medidas fue el apoyo al sector salud. Se destinaron recursos adicionales para fortalecer el sistema de salud y adquirir equipos médicos necesarios para poder hacer frente a la pandemia. Estas solo fueron algunas de las medidas contempladas en la Ley de Reactivación y Promoción Económica. Este ejemplo ilustra cómo el Estado pudo enfrentar situaciones de crisis o estimular el crecimiento económico, ¿no? A continuación, voy a hablarles sobre el análisis que hemos efectuado desde el Public Choice, ¿no? Lo analizamos, ¿no? Desde 4 perspectivas, ¿no? El primero fue los intereses de grupos económicos, ¿no? Bien sabemos nosotros que el análisis enfocado del Public Choice, ¿no?, se basa más que todo en lo que pudo favorecer este tipo de medidas, estos tipos de cambios, ¿no? Lamentablemente, como también usted lo indicó en una oportunidad, muchas veces la economía con la política o con las normas no se conjugan, ¿no?
Entonces, dentro de este análisis que hemos elaborado, hemos encontrado que, primero, intereses de grupos económicos, ¿no? Es posible que diversos grupos de interés económicos hayan ejercido presión sobre los legisladores para que se promulgue esta ley con la finalidad de obtener beneficios económicos específicos para sus sectores. Por ejemplo, una de estas fueron las empresas afectadas, como fueron el sector turístico, el sector hotelero, ¿no? Los restaurantes. Podrían haber presionado para obtener alivio financiero, como la suspensión temporal de pagos de impuestos y subsidios por el pago de planillas. Claro, eso ya que lo resumí en el primer punto, ¿no? Como segundo análisis, observamos el cálculo político, los políticos que respaldaron esta ley y habían hecho con la intención de ganar apoyo popular y asegurar los votos futuros a elecciones, ¿no? Al proporcionar medidas de apoyo económico durante la pandemia hicieron o buscaron mejorar su imagen pública y mostrar capacidad de respuesta ante una crisis sin precedentes, lo que pudo aumentar la popularidad entre los votantes, pues, ¿no? Como tercer punto, analizamos la influencia de los lobbies y grupos de presión. Es posible que grupos de presión y lobbies empresariales hayan influido en la redacción y aprobación de esta ley, asegurándose de que incluya disposiciones de beneficios a sus miembros. Por ejemplo, uno de ellos fue la medida específica que favorecían a las ciertas industrias o empresas particulares, ¿no? Como número cuatro, las consideraciones de corto plazo sobre las consecuencias a largo plazo. Los legisladores eh, pudieron haber estado más preocupados por abordar las, las repercusiones inmediatas de la pandemia en la economía, como el cierre de empresas, la pérdida de empleos, sin considerar completamente las implicaciones a largo plazo de las medidas tomadas. Esto pudo o trajo resultados políticos que generaron distorsiones en el mercado y aumentaron la carga fiscal en el futuro, ¿no? O sea, como para resumir un poquito este análisis, ¿no? Si bien es cierto, se tomaron estas medidas, todo creo que tuvo una finalidad, una conclusión, ¿no? Para que cierto grupo económico salga beneficiado, pues, ¿no? En conclusión, ¿no? En el caso específico de la Ley de Reactivación y Promoción Económica en el Perú, pudimos aplicar estos principios para evaluar cómo se tomaron las decisiones de intereses y qué intereses tuvieron este juego para diseñar la política en respuesta a la crisis, ¿no? Ahora, bien sabemos de que lo que sí continúa en la actualidad, ¿no? Y lo que de repente hemos analizado y que como grupo nos ha preocupado es sobre eh, eh, sobre manera de desfase que tiene de repente el Estado a poder proporcionarnos a nosotros la liberación de la AFP y de los otros beneficios como es la CTS, pues, ¿no? Si bien sabemos, este es un ingreso, un aporte que nosotros realizamos a futuro, ¿no? En realidad el Estado nos está afectando, ¿no? Económicamente, porque si bien es cierto, ahorita nos está salvaguardando ciertas necesidades económicas, a posterior de repente no vamos a tener los recursos suficientes como para poder, ¿no? Cubrirnos nuestras prioridades, pues, ¿no? Y es algo de repente nosotros como grupo nos preocupa bastante y nos hace reflexionar que efectivamente el Estado no se lleva mucho de la mano con la economía peruana, o sea, no opta por soluciones de repente que puedan salvaguardar un futuro, ¿no?
Y bien también sabemos de que todo ese ingreso sale del mismo trabajador, ¿no? En realidad no es una fuente de dinero que salga del mismo estado, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hemos concluido, ¿no? Bueno, profesor, ese ha sido nuestro trabajo. Espero pueda complementar el tema de nuestros estudios. Muchísimas gracias. Hasta luego. Será hasta una próxima oportunidad.